los tiburones de Sonsonate. Yo más o menos manejo eso ahí. Sí, yo soy de Izalco. Muy bien, muy bien. Izalco es un pueblo de Sonsonate. Muy bien, muy bien. Bueno, Martín, tú tienes la batuta, tienes ya el balón y juégalo como tú quieres jugar. Lo único que Bien, sí les digo a los de YouTube, cualquier pregunta pueden irla haciendo, voy a irlo monitoreando, apuntando para también hacerle alguna pregunta a nuestro hermano Martín. Adelante, Martín. bien, bendiciones, bendiciones para todos. Pues me acabo de fijar, mi hermano, que no tenía activado el Wi-Fi en la computadora. Ese era el problema. Bien, para todos mis queridos hermanos, pues es un placer para mí estar acá. Déjenme decirles que yo pues preparo estos temas y más que todo yo lo leo según pues cada dato yo lo voy leyendo en determinado libro. Entonces, ahora el tema es cómo tuvimos la Biblia, cómo es que la iglesia la recibe. Bien, primero el tema es sobre el canon, ya que estamos en el mes de la Biblia, pues es donde más se intensifica el trabajo pues de evangelización o pues de enseñanza sobre lo que es la Sagrada Escritura. Vamos a empezar pues hablando sobre el canon. ¿Qué significa? Viene pues de canon, así que significa vara recta, vara de medir o caña de medir. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que saber que consta de dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Hay diferencias, pues en el Antiguo Testamento eh, protestante y el de la Santa Iglesia Católica. En el protestante consta de 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Eso tiene un porqué. Y pues el de la Iglesia Católica, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Eso nosotros lo tenemos que saber claramente, mis queridos hermanos, tenemos que saber claramente y pues me gustaría que vayan ya pues haciendo sus preguntas para que acá las vayan anotando. Bien, pues el canon hebreo se decía pues que tenía 22 o 24 libros. Los 22 pues eran según las letras pues del alfabeto. Entonces vamos a ver, antes de Cristo, mis queridos hermanos, vamos a ver que pues no había pues un consenso sobre los libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los samaritanos, ellos solo aceptaban solo aceptaban el Pentateuco, lo demás lo rechazaban. Hablando ya pues entrando en materia sobre lo que es el Antiguo Testamento. En los primeros siglos de la era cristiana, hermanos, eran disputados 5 libros, pues 5 libros del Antiguo Testamento. Eso casi no se comenta, mis queridos hermanos, que los primeros siglos de la era cristiana no se tenía todavía un canon cerrado de pues el Antiguo Testamento, hablando del canon hebreo. Por ejemplo, dice el libro, mis queridos hermanos, pues donde obtuvimos el origen de la Biblia, perdón. Vamos a ver que eh, dice, en la literatura rabínica se nos se nos dice que en los primeros siglos de la era cristiana, ciertos sabios disputaban, basados en evidencia interna, la canonicidad de 5 libros del Antiguo Testamento. O sea, eran disputados todavía en los primeros siglos de la era cristiana. Porque hay algunos que piensan que el canon hebreo se cerró en el siglo segundo.
que pasó de Jamnia. Otros piensan que a principios del siglo III, y eso es pues en diferentes libros. Entonces, se disputaban, basados en evidencia interna, la canonicidad de 5 libros del Antiguo Testamento. Y no estamos hablando de deuterocanónicos, estamos hablando de Ezequiel, Proverbios, Cantar de los Cantares, Esther y Eclesiastés. Entonces el hermano separado no le va a decir eso, no le va a decir eso, aunque eso, mis queridos hermanos, está en un libro protestante. Quizás no lo saben o qué sé yo. Pero en este caso nos vamos a centrar más, hermanos, en lo que es el canon alejandrino o llamado la Septuaginta. Vamos a ver cómo, hermanos, cómo se inicia pues esta traducción, porque la Septuaginta es una traducción. Los judíos que estaban esparcidos en toda Asia, en la diáspora, pues ya prácticamente ya no conocían el idioma de sus padres. Por eso se da pues la necesidad de traducirlo al idioma griego. Y por eso, hermanos, pues se empieza esta traducción por una persona llamado Filadelfo. Filadelfo era el suegro de Cleopatra, se me escapa el nombre en este momento, pero ya lo vamos a ver. En Alejandría, dice Egipto, vivió una comunidad hebrea muy grande que no obstante ya no conocía la lengua de sus padres y hablaba únicamente griego, y por eso se dio la necesidad de hacer esa traducción. Esa traducción, hermanos, hay personas deshonestas que dicen, pues que la hicieron cristianos, que hablando, o sea, el canon hebreo es traducido a la lengua griega, porque los de la diáspora judíos, no estamos hablando antes de Cristo. Pues era necesario que ellos conocieran las escrituras en su idioma, porque solo la conocían en un idioma que ellos desconocían. Entonces, pues a mediados del siglo III antes de Cristo, pues se empieza a traducir primeramente la Torá, sí, la Torá, el Pentateuco. Entonces, eso, pues es una historia que se encuentra a una carta de Aristea a Filócrates, y dice que fueron 72 estudiosos los que tradujeron la Torá para el rey Ptolomeo II Filadelfo. El nombre fue las 70 o la Septuaginta. Fue aplicado primero a el Pentateuco, pero luego siguió, hermanos, siguió esa traducción pues hasta el 130 antes de Cristo. Ya estaban todos, hermanos, pues los libros traducidos. Dice Néstor Díaz, el teólogo responde, él es el que dice que pues los deuterocanónicos fueron hechos por la comunidad cristiana. Eso es falso, ya que nuestro Señor Jesucristo, él los utilizaba. Nadie duda, dice, del Pentateuco, que estaba completo y era canónico para la época de Esdras y Nehemías en el siglo IV antes de Cristo, y posiblemente lo haya sido bastante tiempo antes, en el siglo III antes de Cristo, dice. Fue traducido al griego. Entonces ahí podemos ver que no solo el Pentateuco, pero este señor dice que únicamente el Pentateuco fue antes de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, mis queridos hermanos, después de ese breve relato, pues, ¿por qué se le llama la Septuaginta? Porque 70 rabinos se dice que se pusieron en habitaciones separadas a traducir pues
ese documento, por así decirlo, y pues según dice, que todos lo tradujeron de la misma manera y quedó exactamente igual. Recordemos que pues cada palabra tiene diferentes significados, pero a ellos le quedó exactamente igual. Lo importante, hermanos, es que hay que saber que la Septuaginta, era usada por los cristianos, hermanos, fue usado por los cristianos. La iglesia no escribe esos libros, la iglesia recibe, recibe esta traducción al griego y es la que pasa a ser parte, pues de la Biblia cristiana, es del Antiguo Testamento. La iglesia no, pues no utiliza mayormente el canon hebreo, que el canon hebreo, hermanos, era utilizado por los judíos de Palestina, y el canon griego es realizado por los judíos de la diáspora en Alejandría. Entonces uno estaba en hebreo y el otro estaba en griego. Pero imagínense cómo es el peso que tenía en la iglesia la Septuaginta. Que dice, nos cuenta F.F. Bruce, que San Mateo, siendo él, bueno, él escribió en hebreo, pues las logias, ¿verdad? Fueron escritas en hebreo, y él podía usar para escribir el Evangelio de San Mateo, donde él habla, al escribir, si mal no recuerdo, San Mateo 1, 21, 23, pues dice, al citar al profeta Isaías, él, siendo judío, él podía hacerle lado a lo que es el canon hebreo, porque él escribe para judíos, pero no cuando dice, hablando sobre la Virgen, lo vamos a leer, dice él, no utiliza la palabra, lo vamos a leer mejor, no utiliza la palabra alma como algunas traducciones protestantes, traducciones protestantes lo ponen. No, San Mateo no utiliza alma, que significa joven. Utiliza partenos. Alma estaba en el texto hebreo, pero en la Septuaginta, la traducción griega, ahí decía partenos. Partenos, traducción griega, alma, judíos, canon hebreo, la que le correspondía, se puede decir, o que hubiera usado lógicamente San Mateo, pero no, él utiliza partenos, que significa virgen. Al hablar pues sobre la Virgen, pues que está encinta, lo vamos a ver, él utiliza de la Septuaginta, mis queridos hermanos. Entonces, eso es muy importante. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, San Mateo 1:23. Pues él no traduce esa profecía de Isaías del canon hebreo, sino de la Septuaginta. Eso apoya, hermanos, que la iglesia pues usaba y apoyaba más el texto griego, que es la Septuaginta, mis queridos hermanos. Entonces, él no agarra de Isaías 7:14 del hebreo, sino que de la Septuaginta griega. Entonces, eso, hermanos, nos da a entender que San Mateo utilizaba la Septuaginta, cosa que dice este señor Néstor Díaz,
si le hubieran preguntado a Pablo, ¿tú utilizas la Septuaginta? Él hubiera dicho, no, hermanos, es gente deshonesta. Vamos a leer lo que dice F.F. Bruce, y en el punto que estoy en este momento es, pues si la Septuaginta era la Septuaginta que tenía deuterocanónicos, si la Septuaginta era usada, hermanos, por, si la Septuaginta era usada por los cristianos y si tenía deuterocanónicos. Vamos a leer la página 44 que pone Néstor Díaz, este señor, perdón por hacer alusión, pero yo estoy esperando que venga a mi país, hermanos, porque ya le dije pues que quiero hacer un debate presencial con él. Escuchen, estas personas son deshonestas porque él pone en un video que los cristianos nunca usaron pues la Septuaginta, que no usaron deuterocanónicos. Vamos a ver. Él dice, página 44, con frecuencia se ha dicho que mientras que el canon de los judíos palestinos se limitaba a los 24 libros de la ley, los profetas y los escritos, el canon de los judíos de Alejandría era más amplio, dice él. No existe evidencia de que fuera así, dice él, de que fuera así. De hecho, no existe evidencia de que los judíos de Alejandría promulgaran un canon de las escrituras. Página 44, pero corta allí, vea lo que dice la 45. La razón para pensar que lo hicieron y que se trataba de un canon más amplio que el reconocido en Palestina es que los cristianos de habla griega, quienes naturalmente adoptaron el Antiguo Testamento griego, que ya existía, hablando de la Septuaginta, que ya existía, adoptaron también la versión griega de otros libros y les otorgaron hasta cierto punto rango de escritura. Entonces, página 45 dice que esa parte de la iglesia, y estamos hablando siglo primero, sí tenía otros libros que no tenía el canon hebreo, pero imagínense algo. La iglesia primitiva, esto hay que tener muy presente. La iglesia primitiva, algunos ponen en duda el sínodo de Jamnia, algunos lo ponen en duda, pero eso que no nos extrañe, hermanos, que no nos extrañe. Ayer tuve un debate, donde el protestante decía que toda la evidencia que tenemos sobre la sucesión, que esa evidencia fue falsificada en el siglo segundo, hablando allí de San Irineo de León. Pero yo le mostraba que en los escritos de San Clemente Romano, allí habla sobre la sucesión. Cuando fallezca un obispo, que se nombre uno que lo sustituya. Entonces, pues estas personas ahora están poniendo en duda sobre lo que es pues la veracidad del concilio de Roma del 382. Y nosotros en sus mismos libros tenemos evidencia de que sí ocurrió. Vamos a ver, vamos a leer el mismo libro, vamos a leer el mismo libro, mis queridos hermanos, de F.F. Bruce, página 75 a la 76. La Septuaginta era usada por la iglesia primitiva y tenía otros libros que no tenía el canon hebreo. Pero se me olvidaba. Entonces, hermanos, la iglesia recibe la Septuaginta con libros deuterocanónicos. Se le llamó deuterocanónico por Sixto de Siena, pero él mismo introduce el término protocanónico. Entonces, pues eso no le quita a lo que la iglesia recibió. Entonces, imagínense,
La iglesia primitiva, Jesús usó los deuterocanónicos. Jesús los usó. La iglesia primitiva ya llevaba los deuterocanónicos, los utilizó. Entonces, en el 90, en Jamnia se da ese concilio, y pues yo tengo muchos libros que hablan sobre eso. Entonces, pues allí se trata de si algunos libros manchaban las manos. Entonces, ellos no aceptan los deuterocanónicos porque los cristianos los utilizaban en sus debates. Algo que, por ejemplo, Orígenes no los citaba, los deuterocanónicos, en el tiempo de Orígenes, que nace en el 185, no los utilizaba porque para ellos no tenían ninguna autoridad. Entonces, la iglesia, ojo, siglo I, ya caminaba con los deuterocanónicos. Luego, los judíos que no eran cristianos no aceptan los deuterocanónicos. Ellos no los aceptan. Eso no interesa porque ellos no eran cristianos. Los cristianos, que eran la iglesia, los que pasan a formar parte de la iglesia, de la gentilidad, y los judíos que aceptan a Cristo, se bautizan. Ellos llevaban pues el Antiguo Testamento completo, la Septuaginta con deuterocanónicos, y en el 90 los judíos, ellos no. Entonces, ¿qué? Como que en este tiempo los judíos, la religión judía, se reúna y quite 5 libros más. ¿Y qué pasa con el cristianismo? Nada, nada. Ellos, si quieren, pueden quitarle y dejar solo la pasta. Eso para nosotros como cristianos, eso no afecta. Vamos a leer página 75, página 76. Vemos cómo y el punto es que la iglesia cristiana los utilizaba. Dice, hubo un tiempo en que el mismo Orígenes reconoció la fuerza de este argumento. Según Jerónimo, estaba de acuerdo con aquellos que opinaban que esta sección había sido escrita en griego, dice. Pero al responder a Julio Africano, señala que hay muchas cosas en la Biblia griega, hablando de la Septuaginta, que no se encuentran en el texto hebreo y que la iglesia no puede abandonarlas todas. La iglesia tenía, ahí estamos hablando del relato de Susana. Entonces, la iglesia no los iba a abandonar, la iglesia los ocupaba. Una pregunta aquí para todos, mis queridos hermanos. Una pregunta para todos. Acá se la voy a... Y escuche esto, anótelo porque le va a servir. ¿Cuál era el papel de San Jerónimo? ¿Era definir canon o simplemente traducir? ¿Cuál era el papel de San Jerónimo? Era simplemente traducir. Y le voy a leer este libro, la página 231, para que usted vea cuál es la opinión de F.F. Bruce según sus estudios. F.F. Bruce es un protestante. Dice, da la impresión de que Jerónimo, hablando de San Jerónimo, tiene sus reservas personales en cuanto a 1 o 2 libros del canon. Pero para ese tiempo el canon era algo recibido y no se podía modificar según la opinión personal de este o aquel eclesiástico. Ya estaba definido, no se podía modificar por cualquier eminencia, no se podía, dice, era algo recibido y no se podía modificar según la opinión personal de este o aquel eclesiástico, por muy eminente que fuera. Igualmente, da la impresión de que pensaba que 1 o 2 de los libros que estaban fuera
merecían ser incluidos en el canon, pero para entonces ya estaba definitivamente fuera y nadie ni él podía añadirlos. Entonces vemos de que para el tiempo de San Jerónimo, ya hermanos, pues ya estaba definido el canon. Entonces, leer esta información, hermanos, bota al piso todo, bota al piso todo lo que dicen estos anticatólicos. Jerónimo aquí, Jerónimo no los aceptaba. Él los citaba, mis hermanos. Él los citaba, los deuterocanónicos. Y aquí vemos página 231, libro del protestante F.F. Bruce, que ya estaba todo dicho. Ahora vamos a ver la página 85 de este mismo libro, mis queridos hermanos. Dice, hablando de Tertuliano, a Tertuliano le gustaba el libro de Enoc, el Apocalipsis de Enoc, a él le gustaba. Entonces, él bueno, a mí también me gusta, porque tengo un libro que es una bomba, mis queridos hermanos. Entonces, que es una bomba, un libro protestante, donde habla de los aportes de algunos apócrifos, y también habla de los grandes aportes del periodo intertestamentario y su producción literaria. Hablando de los deuterocanónicos, es cuando el Espíritu Santo reveló más, porque los aportes o la escatología fue basada la mayor parte de deuterocanónicos en el periodo falsamente llamado los 400 años del silencio. Es cuando el Espíritu Santo revela pues la mayor parte de la escatología del Nuevo Testamento. Es una maravilla. Y quiero dar otro aporte más, mis queridos hermanos. Pues cuando sobre los apócrifos, esto anótelo también. La iglesia, la iglesia no era sola escritura. San Pablo no era sola escritura. Él no era sola escritura. Cuando le diga el hermano separado, a usted, pues que San Pablo era sola escritura, usted va a mostrar que no. Yo le decía a uno, se puede obtener datos de libros fuera de la Biblia. Él me decía que no. Entonces, nosotros tenemos algunos datos como iglesia que el protestante rechaza. Por ejemplo, los nombres de los padres de la Virgen María, los sabemos nosotros. Sabemos los nombres de los magos, de los reyes magos. También tenemos los nombres de los dos ladrones que mueren junto a Cristo. También sabemos los nombres de el centurión que atraviesa el costado con la lanza de Cristo. Los conocemos. ¿Por qué? Porque están en libros apócrifos. Esos sí son apócrifos. Nosotros los conocemos. Ellos rechazan. Es que están en apócrifos. Ahora, ese principio San Pablo lo utiliza, porque él a dos personajes sin nombre del Antiguo Testamento que está en Éxodo 7, ahí menciona unos brujos
de Faraón, si usted se recuerda que contienden con Moisés. Entonces, eso lo retoma San Pablo y él le da nombre. Dice, como Janés y Jambres se opusieron a Moisés, estos se oponen a la verdad. Él les da nombre Janés y Jambres. ¿Dónde están allá en Éxodo 7 esos nombres? No están, pero están en un libro que se llama Pacto de Damasco y en otro que se llama el Pseudo Jonatán. Esos son apócrifos. Eso muestra que San Pablo no era sola escritura. Él no era sola escritura y él utiliza esos libros del siglo primero antes de Cristo y lo introduce en segunda de Timoteo, capítulo 3, segunda creo que es, ya vamos a ver, no, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7 y 8. Lo vamos a ver. Vamos a ver, primera de Timoteo 3 dice, no, es segunda de Timoteo, vamos a ver. Mi hermano, si tiene alguna pregunta o algo no quedado claro, puede preguntar. Dice, del mismo modo que Janés y Jambres se opusieron a Moisés, también estos se oponen a la verdad. Esos nombres él los toma del Pacto de Damasco y del Pseudo Jonatán. Son libros apócrifos. Entonces, mis hermanos, voy a continuar leyendo. Lo que decía acá de Tertuliano, decía, otra obra que no encontró lugar en la Septuaginta fue la apocalíptica denominada Primera de Enoc. Solo una tercera parte aproximadamente en su texto griego ha sobrevivido. La iglesia etíope es el único sector de la cristiandad que lo ha introducido en el canon. Por esta razón solo aparece completo en la versión etíope. Algunos escritores cristianos antiguos lo mencionan con reservas, pero Tertuliano lo aprobaba y le habría gustado verlo incluido en el antiguo Instrumentum. Reconocía que no podía incluirlo por iniciativa propia y decía, introducir en el canon escritos religiosos no es una responsabilidad individual. Entonces, aquí podemos ver, mis queridos hermanos, que ya no se podía incluir. Y vemos como Tertuliano, que nace en el 160, vemos que él pues dice, pues no se puede incluir individualmente, no es posible. Como vimos, página 231, como vimos pues que según pues F.F. Bruce, San Jerónimo, ya él sentía de que pues ya el canon estaba terminado, ya estaba. Quiero leer, estamos probando pues que la iglesia sí los utilizaba, la iglesia sí tenía esos libros, los utilizaba. Vamos a ver el libro El origen de la Biblia, página 282, dice, y escuche esto, qué precioso, dice, la traducción más popular del Antiguo Testamento era la Septuaginta, que tenía deuterocanónicos, era la Septuaginta. La usaron muchos judíos y más tarde muchos cristianos. De hecho, la Septuaginta fue la Biblia para toda la primera generación de cristianos, incluyendo a aquellos que escribieron varios libros del Nuevo Testamento. La Septuaginta que tenía deuterocanónicos. La traducción más popular del Antiguo Testamento era la Septuaginta. La usaron muchos judíos y más tarde muchos cristianos. De hecho, la Septuaginta fue la primera Biblia para toda la generación, dice, para toda la generación, la primera generación de cristianos, incluyendo aquellos que escribieron varios libros del Nuevo Testamento. Libro protestante, mis queridos hermanos, página 282. El tiempo es corto, hermanos, el tiempo es corto. Pues yo me he querido centrar acá primero cómo pues se traduce
la Biblia, ¿verdad? Se traduce pues en las partes que tenía y me he centrado más en lo que era, pues me he centrado más en lo que era la Septuaginta, que es pues el Antiguo Testamento de los primeros cristianos, mi querido hermano. Pues el tiempo, como decía, es corto. No, no sé, ya casi tengo 40 minutos, casi tengo los 40 minutos. Mi hermano, le escucho. No, es que realmente, como tú estás diciendo, el tiempo es corto y el tema es, pero es tan así grueso, un tema hay que se abarca todo, porque el tema del origen de la Biblia es tan, tiene como 3 a 4 partes, porque nosotros, si vemos, agarramos primero la Septuaginta. ¿Cómo es esa Septuaginta? ¿Qué es la Septuaginta? Como ya lo explicaste, Septuaginta por los 70 sabios que tradujeron la Torá del hebreo al griego. ¿Por qué? Y voy a ver, voy a aportar un par de cositas ahí que sé que no es que no la sabes, sino es que como te estás diciendo, pareces así esas regaderas que cuando riegan los jardines, estás tomando, tía, o sea, no, yo sé que no puedes abarcar todo, por lo menos el rey Ptolomeo Filadelfo, él llega de Alejandría. Recuerden de que ya existían libros escritos al hebreo, pero con la diáspora de que los judíos salieron y estaban en Alejandría, viene el rey Ptolomeo Filadelfo, que era una persona muy, pero muy versada y a él le gustaba mucho la cultura. El rey Ptolomeo Filadelfo le pidió que reunieran a 70 sabios para que tradujeran esa cultura hebrea al griego. De allí es donde se toma la traducción de esos 70, pero hay algo como dijiste, el colegio hebreo, el colegio judío, el colegio de Jania, ese colegio bien ortodoxo en sus creencias, ellos decían, ¿sabe? Las escrituras, nosotros creemos que es escritura, es de la única que ha sido escrita en hebreo, pero los libros que han sido directamente escritos al griego, para nosotros no es escritura, no lo es. Por eso es que ellos no aceptaron, parte de eso no se aceptó los escritos de los deuterocanónicos, según ellos. Pero si podemos, nosotros si escudriñamos los deuterocanónicos, vemos tantas, por lo menos en el libro creo que es Sabiduría, en Sabiduría, en los Macabeos, nos hablan tantas cosas de esa tradición y esas costumbres judías. En los Macabeos podemos incluso ver parte de la intercesión de los santos, o de el pedir a los muertos o orar por los muertos. Podemos verlo nosotros en Segunda de Macabeo. Y Martín, tú me ayudarás ahí. Sé que uno es de estos libros de los deuterocanónicos, apócrifos para nuestros hermanos separados, nos habla sobre la profecía de un Jesús en donde iba a ser, y se decía que era hijo de Dios, iba a ser maltratado. Realmente a los judíos no le iba a convenir ese, ese relato. Por eso, pues, posiblemente lo quitaron, porque no les convenía en ese relato. Sabiduría Ya 2. después, era sabiduría, ¿verdad? Sí, Sabiduría. Si lo tienes por ahí, sería excelente de que yo lo lo leo, mi tocáramos. hermano. Yo lo Dale, leo. dale, sería excelente, sería excelente. Yo lo leo, Sabiduría 2. Y quiero leer Escuchen Sabiduría esto, 3. hermano, escuchen esto. ¿Cómo van a sacar ese libro? ¿Por qué? Mira lo que nos dice este libro que tenemos nosotros en nuestras Biblias, en estos 73 libros. Dale, Martín, léetelo. Vamos a disfrutar esto.
Dice, acá está. Dice, hagamos la 2:12 en adelante. Hagamos la guerra al que nos reprende porque violamos la ley. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Pretende conocer a Dios y se proclama hijo de Dios. No hace más que contradecir nuestras ideas y su sola presencia nos cae pesada. Lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta. Nos considera unos degenerados. Creería mancharse si actúa como nosotros. Habla de una felicidad para los justos al final y se vanagloria de tener a Dios por Padre. Veamos pues si lo que dice es verdad y hagamos la prueba. ¿Cómo se librará? Si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus adversarios. Sometámoslo a humillaciones y a torturas. Veamos Uf, cómo las acepta. Probemos su paciencia. Luego, condenémoslo a una muerte infame, pues, según él, alguien intervendrá. Así es como razonan, pero están equivocados. Martín, ¿tú crees que los judíos se iban a quedar con ese libro en su canon, en ese canon? No, ellos no se iban a quedar con ese libro. No, Prácticamente para nada. nada. Y entonces, nosotros, por lo menos aquí, como hemos estado hablando, de esto, de lo del origen de la Biblia ha sido pero es tan extenso que ahora, si nosotros nos pasamos al Nuevo Testamento, nosotros recordamos, mis amigos, mis hermanos, de que de que cuando Jesús sube a los cielos, asciende a los cielos, Jesús no deja una Biblia. Jesús no nos dice, vayan y escriban. No. Eh, ¿Cómo entonces cómo entonces llega esto? ¿Cómo entonces llega esto? Recuerden de que Pablo y los apóstoles a irse a evangelizar como el Señor nos mandó, vayan y bauticen, vayan y prediquen el evangelio. No dijo vayan y escriban. Entonces, cuando iban, evangelizaban en lugares, era lógico. Martín, tú vas a San Salvador o te vas a Costa Rica, allá al lado, te vas a Costa Rica, evangelizas y tú sigues, pero haces discípulos. Pero para dejar tu enseñanza, era lógico que tú tenías que dejar cartas, que tenías que dejarle cartas a las personas que evangelizaste, a esos discípulos que dejaste ahí en Costa Rica al lado en Nicaragua. Entonces tú tenías que seguir tu evangelización, tu misión, dejaba cartas. Entonces, asimismo, por lo menos Pablo, que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, Pablo llegó a Éfeso, Tesalónica, Corinto, Sí, llegó así y es. dejó. Entonces, de allí era lógico que se tomaban para las liturgias, porque había liturgia en esos tiempos. Había liturgia en esos tiempos. Martín, apóyame ahí en los... Hermano, quiero leer página, cómo se formó la Biblia de Edilberto López y Justo González, mi hermano. Vamos a Justo ver González. lo que dice, en el periodo, en el periodo de los cristianos originarios, primer siglo y principio del segundo siglo, después del siglo de Cristo, esta Biblia griega se convirtió en el texto básico de los cristianos, cuya lengua dominante era el griego. Un repaso de las citas que hace el apóstol Pablo de la Biblia hebrea nos deja ver que usaba la Septuaginta como su versión, la Septuaginta con deuterocanónicos, lo dice un protestante. Lo mismo es cierto de casi todos los otros autores del Nuevo Testamento. No usaban la Biblia hebrea, sino la Septuaginta con deuterocanónicos. Un ejemplo de ellos es el relato, lo que le decía, del nacimiento virginal de Jesús en el Evangelio de Mateo 1:23, requirió que fuera el texto de la Septuaginta el que se usara. El texto de la Biblia hebrea en su idioma original se refiere al nacimiento de un niño
de una mujer joven. Eso no es milagro, no es prodigio, de una mujer joven, dice. Pero no necesariamente una virgen. En resumen, la Septuaginta se convirtió en el Nuevo Testamento de los cristianos de habla griega. Entonces, en la Septuaginta sí decía una partenos, que significa virgen, y de ahí lo toma pues San Mateo. Y escuche esto, dice, la Septuaginta se convirtió en el Antiguo Testamento de los cristianos, dice, durante los primeros 16 siglos de la historia del cristianismo. El Antiguo Testamento de los cristianos incluyó los libros de la Septuaginta, 16 siglos. ¿Por qué dice que 16 siglos, mi hermano? Los incluyó. ¿Por qué dice? Porque los protestantes en el siglo XVII, mi hermano, los sacan, empiezan a sacarlo, empiezan a quitarlos en el siglo XVII. En 1626 lo sacan de la Biblia King James, 1626. En 1640 lo sacan de la versión de la Biblia de Ginebra. 1625, 1627 más o menos lo sacan de la Reina Valera. Por eso dice Edilberto López y Justo González que fue la Biblia de los primeros 16 siglos de la cristiandad. Entonces, mi querido hermano, esto es importante que nosotros lo sepamos, que la iglesia los utilizó. Primero, la Septuaginta, pues fue utilizada por los judíos de la diáspora y traía deuterocanónicos, Luego, esa versión es utilizada por el cristianismo originario, primer siglo, segundo siglo y por los primeros 16 siglos, mi querido hermano. Ahora, ya pues recordemos que la iglesia andaba, hermanos, siendo perseguida, era perseguida, por tanto, ellos pues sí hubieron algunos listados, pues que no aceptaban los deuterocanónicos, pero tampoco, hermano, pues aceptaban pues algunos libros del Nuevo Testamento. Segunda de Juan, tercera de Juan, segunda de Pedro, Santiago creo que Santiago, también, y Apocalipsis. no eran aceptados. Por ejemplo, San Atanasio, pues da 3 categorías: homolegómena, antilegómena y notai. Homolegómena eran pues aceptados por todos, antilegómena eran disputados y nota o notai eran los rechazados o falsos. Entonces, Eusebio de Cesarea ponía estos libros como antilegómena, que eran dudosos o que todavía se estaba deliberando, y ponía el Apocalipsis como notai, como falso. Entonces, hermano, la iglesia pues empieza con definir el canon, aunque en el 367 da un listado casi el listado pues lo da San Atanasio en el 367. ¿Cuál era la diferencia? Que él ponía como disputados, ponía los deuterocanónicos, pero también Esther. Entonces, la iglesia, mi hermano, la iglesia define, la iglesia canoniza, porque muchos no aceptaban segunda, tercera de Juan, segunda de Pedro y los que acabamos de mencionar. Pero el criterio último, hermano,
para pues el criterio último era pues la decisión de la iglesia, porque un libro por ser inspirado no lo hacía automáticamente canónico, se necesitaba la sanción de la iglesia, la sanción de la iglesia. Habían libros, hermano, pues yo eso lo quería dejar para el tiempo de preguntas, pero no sé si va a haber tiempo de preguntas, mi hermano. Si hay algunas preguntas. Ok, habría que ver si hay alguna pregunta, déjame ver, porque solamente creo que hubo saludos. Alejandro Cobas, excelente tema. Solamente hay saludos a Juan Terán desde hasta Ecuador. No, todavía no hay pregunta, todavía no sé si alguno de ustedes quiere hacernos una pregunta. Aquí está nuestro hermano Martín Barrientos para hacer eso, para esclarecer algunas dudas que tengamos. Una de las cosas, Martín, que también podría yo hacer un aporte con respecto a que muchos hermanos separados, protestantes, no, porque en realidad sí debería ser, llaman incluso hasta ellos mismos se llaman protestantes, nosotros no es que nosotros se lo pusimos, ellos mismos se lo pusieron. No, ahora no, mi hermano, ahora se llaman católicos. No, ahora dice que son católicos porque dice que es universal, que nosotros nos secuestramos el adjetivo de católico, eso es lo que se dice. Pero bueno, recordemos, los hermanos separados dicen que nosotros definimos el canon en Trento. No, una cosa es Falso. definir el canon y otra cosa es hacerlo dogma. Eso. Una cosa es definir el canon, otra cosa es hacerlo dogma. Nosotros habíamos definido el canon desde hace estos siglos atrás, por lo menos desde Roma 382. También vemos Hipona 393. También el de Cartago, de Cartago, el 397, el segundo de Cartago, el 319, en donde donde ahí se ven, ahí en los documentos se ven cuáles eran los libros que habían sido ya adoptados por la iglesia, los que tenían, y como dice el libro que leíste antes del autor protestante, la iglesia mantuvo en 16 siglos esos libros, esos libros. ¿Qué pasó con Trento entonces? Lo que pasó en Trento después de la reforma protestante de nuestro amigo Martín Lutero, en donde Martín Lutero comenzó a apartar esos libros diciendo esto no son actos para el aprendizaje. No, y quería apartar Santiago, pero la cuestión que no pudo. Cuando Santiago dijo, cuando Santiago dijo que la fe sin obra es muerta, es como un cuerpo sin alma, ya quería apartarlo. Pero, ¿qué pasa? Cuando Martín Lutero comenzó a protestar, comenzó a cuestionar los libros deuterocanónicos, la iglesia tuvo que decir, ahí ven acá, vamos desde en este momento los libros son esto y esto, los que lo rechacen, anatema será. Entonces, de allí fue que en Trento, que realmente se hizo dogma las escrituras. Y nosotros ya teníamos reconocidos los libros. Por eso fue que, o sea, tuvo el porqué. Pero bueno, vamos, yo creo de que si no hay más preguntas, aquí está nuestro manager. Saludos, hermano, desde Ecuador. Amaná, bendiciones, Itabox, Itabox. Saludos hasta Ecuador. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Martín, este tema es muy, pero muy com complejo, un tema bien así tupido, mucha información, Martín, y realmente yo creo de que nos estamos quedando cortos y nos vamos a quedar cortos porque por el tiempo ya se nos está acabando, respetando el tiempo también de los hermanos. Martín, ¿qué te parece si antes de acabar el año terminamos este tema? Podemos hablar directamente de los deuterocanónicos, que si los deuterocanónicos eran citados por el mismo Jesucristo. ¿Podemos Claro, hablar?
Todavía Claro. tenemos eso, el por qué lo quitaron. O sea, hay tantas cosas, Martín, que podemos hablar, pero en Mi resumen, hermano, quiero leer esto, ya que usted dale, mencionó dale, dale, tíralo, a tíralo, Lutero. Martín, tíralo. Dice, página 291, libro, la Biblia en la historia. No es clara la actitud de Lutero frente a los libros hebreos, dice, a los libros hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. Parece que no los cuenta entre los libros que llevan a Cristo. En su traducción del Nuevo Testamento, dice 1522 y adelante, son traducidos e impresos, pero no tienen, a diferencia de los demás libros, numeración e índice. Mi hermano, no les pone numeración y no les pone índice. No tiene. Ahora quiero leer algo, mi hermano. Usted me dice, porque aquí podemos amanecer. Página Uf, 290, 291. Escuche esto. Dice, en el 405, dice, no, permítame, dice, la primera declaración del magisterio en relación al canon se dio en el concilio de Hipona 393, en una asamblea plenaria de los obispos de la provincia de África, que reporta el canon largo, no solo para el Antiguo Testamento, sino también para el Nuevo Testamento, y difiere del actual únicamente por el orden de los libros. 393. Esa se pierde, mi hermano, esa se pierde, esas actas, pero vamos a leer es una autoridad para ellos. Veamos lo que dice F.F. Bruce. Hablando, en el año 393 hubo un concilio de la iglesia en el obispado de Agustín, dice Hipona, que estableció los límites de los libros canónicos según las líneas aprobadas por Agustín mismo. Las resoluciones de este concilio se han perdido, pero fueron resumidas en la del tercer concilio de Cartago 397, un concilio provincial. Parece que estos fueron los primeros concilios de la iglesia en que hubo una decisión oficial acerca del canon. Decisión oficial. Ahora, ¿con qué se quedan ellos? Ellos se quedan, y tengo más libros para mostrarlos, ellos se quedan, no, pero era un concilio provincial, eso le provincial, van a decir a usted. no era ecuménico. Sí, pero vamos a leer aquí algo, mi hermano. Vamos a leer aquí algo que menciona que, pues, si Roma aprobaba, entonces eso pasaba a ser general para todo el mundo. Era vinculante, sí. Sí, dice, vamos a ver, página 25, 26. Este libro está buenísimo y quizás voy a leer algo más, con su permiso. Quiero leer un dato que esto pocos lo conocen, mi hermano. Yo tengo por allí algo que yo lo quiero enseñar solo a católicos. A mí me tiraron una bomba en un debate en TikTok y eso me queda solo grabado a mí. Entonces, eso yo no lo puedo dar al aire, no lo puedo dar porque es darle armas a los protestantes. Yo se lo refuté a ese tipo, mi hermano. Es un dato, pues que yo no lo puedo dar porque va a caer en manos protestantes, mi hermano. Eso lo quiero dar en privado, porque puede hacer bien, pero va a hacer mal también. Quiero leer página 110 del libro donde obtuvimos la Biblia. Escuche esto. Dice, eh, dice, pero hemos terminado nuestra revisión sobre las versiones erróneas de la Biblia. No, estamos lejos de ello. Enrique VIII no autorizó otra versión porque fue llamado al juicio final en 1547. Tampoco se publicó alguna nueva versión durante el reinado de Eduardo VI. Pero en 1557 se publicó una que debía su origen a William Whittingham, una Biblia, William Whittingham, un laico que había contraído nupcias con una cuñada de Juan Calvino, dice, y a quien había sido designado decano de Durham. La Biblia de Whittingham
emitida en Ginebra, perpetuaba las falsedades de Tyndale y agregaba una epístola de Calvino a las epístolas de Pablo y de los otros apóstoles. ¿Cómo la ve? Una carta de Calvino, mi hermano. Y acá la Biblia, aquí continúa, aquí dice que también, hermano, estaba la Biblia, la Biblia de Cranmer o la Gran Biblia, donde dice que presentaba a Jesucristo diciendo que Enrique VIII era un hombre de acuerdo a su corazón. Literal, Jesús decía que Enrique, mi hermano, eso está tomado de este libro. Pero una cosa, ese libro no es escrito anglicano, raíz anglicana. Dice, la Biblia es católica, donde tuvimos la Biblia, Henry G. Graham la escribe, explica cómo la Iglesia Católica recopiló el texto sagrado, cómo los monjes medievales lo preservaron, dice, criado como calvinista en Escocia, Graham se hizo ministro, pero se vio irresistiblemente atraído a la fe católica. Entonces ahí vemos cómo en esa Biblia aparece en la Biblia de Whittingham una carta de Calvino entre las de Pablo. No sé, como si tú también te pones a escribir ahora algo y tú la metes entre la Biblia y que la carta ahora la de Martín Barrientos. Sí, mi hermano. Y también tengo mucho material, hermano. Yo, pues, Es verdad, es verdad, es verdad. Yo realmente, Martín, nosotros acá estamos muy contentos de que estés acá con nosotros y bueno, sabemos bien de que el tema este es un tema bastante tupido, muy controversial también, porque como te dije, aquí nosotros podemos sacar muchas cosas del origen de la Biblia, el origen del Nuevo, del Viejo Testamento, los deuterocanónicos, la sola escritura, si es, las tradiciones, la interpretación, o sea, tanta cosa que podemos nosotros sacar acá que por lo menos te voy a comprometer dentro de un par de semanas para que estés nuevamente con nosotros y que bueno, nos sigas dando estas charlas. Martín, no sé si no, para despedirnos, sé de que aquí en este momento estás que quieres todavía, pero igual yo también, pero nosotros acá respetamos el tiempo también ya prácticamente tenemos 8 horas, 8 horas, 1 hora 25 minutos, así que podemos utilizarlo ya para despedirnos y ¿qué te pareció la experiencia? bien, mi hermano, bien. Yo por lo general, pues me guardo mucho material para debates y cuando yo fui a Perú, fui a misionar a Perú, mi hermano, en febrero estuve allá. Pues me llevé 9 libros, dije yo, si se me aparece Cristian Izquierdo, el Moody, los Lastra, hermano, yo iba La- la- cargado, en antes no me, las traes papá hijo, ¿verdad? sí, Los a lacras mí son no papá me, e hija. a mí no me, no, pues yo no tenía autorización de buscar debate, mi hermano, no tenía autorización, por eso a mí me hubiera gustado debatir, pues de hecho hablamos con Lastra Hijo, pero pues lamentable, pues el padre me dijo que podía tener problemas, que él me había llevado pues a Perú. Así que gracias, mis queridos hermanos, es un placer estar acá con ustedes. Bueno, acá en Panamá te estimamos bastante. Yo por lo menos, y te también otros hermanos que te siguen. Acá en Panamá tenemos al hermano Roquel Cárdenas, aunque a él no le gusta que le digan, pero en cierta forma es nuestra guía ahí, nuestra persona que nos está guiando, es un hombre con más de 25 años de ser apologista aquí en Panamá. Tenemos también a Eric Barba y Edgar Herrera, personas que también te siguen. Así que bueno, Martín, yo realmente nos sentimos muy complacidos de que hayas estado acá con nosotros y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. A los hermanos, por favor, denle like, compartan esto, porque ahora que entramos nosotros
a transmitir directamente de YouTube. Sabemos que en Zoom ustedes se sentían un poquito más a gusto porque era una interacción directa con el interlocutor, con la persona que exponía, pero creo que podemos expandirnos. Sabemos también que tú tienes tu página de YouTube, Martí, para que se lo digas a las personas, para que te sigan. Denle una buena suscribida ahí a la página de Martín. ¿Cuál es tu canal, Martín? Martín Barrientos, así, Martín Barrientos Martín, Apologeta. Sí, así. Martín Barriento Apologeta. Usted lo busca, Martín Barriento Apologeta. Eso sí, aquí donde está nuestro hermano Martín está como un pichoncito hablando a nosotros, pero cuando este señor se eriza así como los gatos a debatir, agárrenlo, agárrenlo porque te ha fajado con bastantes pseudo apologistas protestantes que realmente a veces hablan Con mucho. Hugo Albornoz en persona. Esa no la he visto. Él vino a mi país, 2018 vino. Y Sí, él estaba en un evento que estaban muchísimos, no sé si cerca de 1000 personas, y llegué y pues yo dije, yo llevaba sonido grande. Yo dije, si él no habla contra la iglesia, no, yo no voy a decir nada. Ahí ajá. estaban solo protestantes y pues cuando él empezó a hablar de la no sé qué ramera, y me paré, encendí el sonido y le dije, Hugo Albornoz, te invito a debate, ahí en medio de todo. Me quita. Por lo menos supiste eso. Si no habla de mí o si no habla de nosotros, mejor no. Sí, Si no no digo hubiera hablado, nada. no hubiera hecho nada, pero No, mira, no. muy bueno, muy bueno. Sí, sí, Juan Borno es un pastor protestante muy famoso en estar destruyendo las imágenes de la Virgen. Fui a En la donde, casa de Carlos Rivas también, a Guatemala, de El Salvador me fui para Guatemala, a la casa a buscarlo y pregunté y le dije pues que iba a invitarlo a debate, que dialogáramos, que él era salvadoreño y yo también. Salió varón, bendiciones, después que gritaba Luis Burro, Luis Vaca, eso fue el 2021, el 9 de diciembre, yo andaba misionando en Guatemala y aproveché, mi hermano. Fueron 9 horas y media en bus desde aquí hasta allá. Y no quiso, hermano, no quiso. bueno, nos despedimos con la oración que Cristo nos enseñó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, hágase en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Martín, gracias por haber estado con nosotros. De verdad te lo agradecemos y no te me pierdas. Solamente no te nos pierdas. ¿Sí? ¿Puedo subir a mi canal, mi hermano? Sí, 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 sí. Voy para esto. ¿Vas a hacer algo ahora? O porque tú tuviste antes, ¿verdad? Sí, sí, subí dos videos ahora y voy para TikTok y así estoy. Ah, Así es bueno. que sí, pues me autoriza a subirlo a mi canal. No, 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 papá. Tienes todo el permiso de nosotros acá para poder subir este tema. Todas las personas que han estado aquí, por lo menos ha estado aquí Ugariza, Rigo, ha estado Segarro, Dante, han estado aquí también personas, los garroteros, como dice el mismo Jesús Ferreira, ha estado aquí, así que pero bueno, y ustedes utilicen este video pueden utilizarlo, puedes editarlo, tienes toda la autorización. Gracias, mi hermano. Pues Es- un saludo para Jesús, para el hermano Hugo, a Dante, que lo conozco en persona, mi hermano. ah, Estuvimos comiendo allá en Lima con él este año. Un fuerte abrazo para todos y pues que ah, viva Cristo Rey. así sea, papá. Amén. Se me cuidan todos mis hermanitos. Chao. Gracias por la enseñanza, muy enriquecedora, dice. Listo.